Claro, ahí Verónica pone en el chat que sí, son unas preguntas de indagación. Igual las vamos a trabajar en la clase de hoy. Bueno, si me permiten, voy a iniciar con el Genially como para contarles un poquito de la materia. El Genially lo tienen también dentro de las clases, o sea, lo tienen ahí disponible. Profesora, en el grupo de WhatsApp que dicen que no se les... ¿Qué dicen que? Que no pueden ingresar, que no, que están solicitando unirse y no. Estoy admitiendo a todos yo. No tengo a nadie en lista de espera acá. Somos 70, o sea, siguen entrando, yo los estoy admitiendo porque a mí me suena la máquina. Dejé de compartir por las dudas, pero... A ver. Gisela Sesto, ¿estás? Sí, me acabo de unir recién en este momento. Muchas gracias. Bueno. No podía ingresar, gracias. Bien. Sí, a medida que me van pidiendo, bueno, ahora sí empezamos. Me acabo de unir. Vamos otra vez entonces con el Genially. Estos son los temas de la clase de hoy. Esta es una materia muy interesante. No tiene administración ni organización escolar. Es decir, no hacemos hincapié en incisos, en interpretación de las normas, como hacen con el profe José y la profe Natalia, sino que acá hacemos un abordaje de las políticas educativas. Profe, se escucha doble porque hay micrófonos encendidos. Se necesita que todos apaguen el micrófono. Se escucha con eco, es verdad. Ahora parece que se escucha mejor. Bueno, les decía, un abordaje de análisis y de reflexión e interpretación de las políticas públicas y la política educativa en particular, en donde nosotros estamos insertos, ¿no? Es muy interesante la materia, muy interesante los temas que se abordan. Los comprimimos un poquito en 5 clases. Si hubiéramos estado en la presencialidad, eran entre 7 y 8 clases aproximadamente presenciales. Entonces acá como hay que dividir entre presenciales y no presenciales, entre sincrónicas y asincrónicas, y ahí tienen que entrar todas las materias para que ustedes puedan terminar este año el postítulo, comprimimos un poquito los contenidos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener todas las clases sincrónicas, vamos a charlar, vamos a hacer actividades acá dentro de la clase y para acreditar la materia van a presentar un trabajo de política educativa que ya en su momento les voy a poner bien las pautas dentro del aula. También se las voy a decir por acá. En una anteúltima clase, ahora probablemente la próxima no, la próxima creo que es en la primera semana de julio. Allí ya les puedo estar anunciando porque no tengo definido con todo el equipo qué tipo de trabajos vamos a empezar. Como que no terminamos de acordar todavía las instrucciones. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? 3 autores. La Era Parada es un autor chileno que escribe muy bien sobre política y políticas públicas. Mariana Cantarelli es una autora argentina que escribe sobre la construcción de la política y nos comenta qué es esto de la demanda a la responsabilidad. Y con Paulo Freire vamos a entrar más de lleno en la relación entre política y educación. Para empezar,
acá tienen un índice, ¿no? Como son más o menos los subtemas que vamos a ver hoy, que es la política, qué factores inciden en la política, política y políticas públicas, gobierno y políticas públicas, construcción de la política, política y educación. Bueno, ¿qué es la política? Esa era una de las preguntas que creo que está en el aula, pero en realidad vienen ahora después también. Aguántenme un chiquito porque tengo que... espérenme un segundito. Bueno, disculpen. El concepto tradicional y el concepto actual de política. Esto plantea la era Parada, ¿no? Él plantea que tradicionalmente entendíamos o se entendía por política, es esto que planteaba el Estado, donde armaba un programa de acción o unas estrategias o unas determinadas acciones como autoridad, ¿no? Y autoridad investida de poder, como decir que lo arma el presidente y su gabinete. Esto se entendía antes como política. Le da un papel central al Estado, y el Estado en lo tradicional, en el Estado del siglo pasado, podemos decir, antes del Estado democrático, de Alfonsín a esta parte me voy a referir, se llamaba un Estado centralizado, ¿no? Sobre todo cuando nace el Estado en Argentina. Se le llamaba a los gobiernos, a los gobernadores y presidentes y ministros, ¿no? Esto, bueno, con el paso del tiempo se va modificando porque los estados van avanzando, ¿sí? Y pasamos del estado de este estado centralizado, también llamado en algún momento en algunas políticas, bueno, el estado, por ejemplo, militar, gobernado por los militares, el estado de bienestar, el estado de aquel modelo agroexportador, ¿no? A un concepto más actual, más acorde con los planteos de la democracia, ¿no? O de las sociedades actuales, donde la política pública ya se comienza a entender como un flujo más bien de acciones y de informaciones entre varios, no exclusivo del poder de los que están en el Estado, ¿no? Y en ese entre varios aparecen como parte de este programa de acción o de esta política, el diseño de una política, aparecen otras partes de la sociedad como las organizaciones privadas, como las empresas, como los sindicatos, ya empiezan a aparecer como partícipes de el diseño, la orientación, el contenido, la ejecución de las políticas públicas. No obstante, este autor hace una interesante diferencia y dice que el Estado define las orientaciones y el contenido. La sociedad la instrumenta. Y como que cada uno, desde el lugar que tenemos en la sociedad, la definimos, la redefinimos o la vamos modificando a cada una de nuestras realidades, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra realidad escolar. Es decir, hay una política, un programa estatal elaborado en función de una ideología, ¿no? Porque es acá, en los gobiernos democráticos siempre hay una ideología atrás, por eso es político, y donde hasta plantea la era Pareda, que hasta seres individuales, como que cada uno de nosotros hasta participamos, ¿no?, en el diseño
no sé si en el diseño, pero sí en la implementación de la política, ¿no? Hay muchas cuestiones que se diseñan a nivel nacional o a nivel provincial y que impactan directamente en nuestras escuelas, y nosotros, de acuerdo a nuestras realidades institucionales, vamos dando el curso a esa política, la vamos modificando o adecuando o adaptando. Por ejemplo, ahora ustedes, más de una de ustedes debe estar involucrada, qué sé yo, en los proyectos de Mendoza Educa, por ejemplo, ¿no? Bueno, los proyectos de Mendoza Educa pertenecen a una línea de diseño de política estatal nacional. Pero después cada provincia rediseña ese estilo de propuesta que le va a pedir a las escuelas y después cada escuela diseña la suya. Eso se llama también política distribuida o diseño de la política distribuida y no centralizada en el poder de unos pocos. ¿Qué factores inciden, se pregunta el autor, en la calidad de una política? Y habla de 3 factores que inciden en el diseño de este programa político. Los cursos de acción y la información que se refieren a un objetivo público definido de manera democrática, los actores y los participantes, las orientaciones, contenidos, instrumentos, mecanismos, definiciones y modificaciones que se presentan en esa propuesta política. Él le pone mucha relevancia a que el diseño hoy de una política pública tiene más centralidad en el intercambio de información que en la acción concreta. Es como que el diseño de la política tiene que ver con intercambiar información, generar las acciones, relacionar esas acciones con lo presupuestario, porque todo principio político, toda acción política general, global de un país tiene que tener de la mano un correlato con el presupuesto, y es participativa porque se supone que en ese diseño intervienen varios sectores de la sociedad. Y ahí por eso el punto B son actores y participantes. Y ahí donde él plantea la importancia de que hasta se puede ir participando casi individualmente hoy en el diseño de las políticas públicas. Bueno, las políticas públicas tienen este paquete de contenidos o de principios o de orientaciones, de instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué política pública conocen hoy? ¿Cuál me dirían? Por ejemplo, el plan de vacunación. Muy bien. El progresar, muy bien. ¿Qué otra? La AUH, muy bien. La asignación universal por hijo, sí, muy bien. Son políticas públicas. Y estas políticas públicas, ¿nosotros podemos incidir en ellas? ¿Podemos hacer modificaciones como institución o como provincia? ¿Qué les parece? Sí, me dice Liana Fernández. Sí, esta es la idea, que en democracia todos, y para eso justamente está esta materia, ¿no? Para que nos tengamos el convencimiento sólido de que sí podemos incidir en las políticas públicas y sí podemos modificar los cursos de acción. ¿Qué diferencia hay entre la política, la palabra política y las políticas públicas? Es una cuestión que la traigo para que podamos ver una cuestión conceptual interesante y las críticas que el mismo autor plantea a los estados actuales de Latinoamérica, digamos, ¿no? Porque él es chileno, así que está hablando
está escribiendo este libro en este contexto latinoamericano, no en este de hoy, es un texto que tiene unos años, no es en el contexto de COVID que está escrito. Bueno, la política es lo relativo al poder que tenemos todos en la sociedad. Y las políticas públicas, en cambio, se refieren a soluciones concretas que se van dando a problemas concretos que son problemas comunes, públicos, del orden de todos, que nos afectan a todos. Por eso se dice que todos somos políticos, pero en el diseño y la implementación y modificación de una política pública lo hacemos a través de nuestros representantes o, como dice el autor también a través de nuestra individualidad o, en nuestro caso que somos docentes, a través de nuestras instituciones. Pero política hacemos todo, porque ¿qué es ser político? En palabras de Freire sería, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de tomar decisiones y de elegir lo que queremos para nuestro proyecto de vida. Eso es ser político o hacer política. No es lo mismo que la política pública, porque la política pública se refiere o a salud, o a educación, o a seguridad. En ese sentido hace la diferencia, ¿no? Que tienen como un objeto de estudio, digamos, un objeto de destinatario más preciso que el poder político, que lo tenemos todo, porque todos tenemos la capacidad de decidir y de elegir. El concepto de políticas públicas, entonces, dice el autor, incluye tanto a las políticas de gobierno como a las políticas de Estado. ¿Cuál es la diferencia en gobierno y Estado para este autor? Gobierno le llama a las provincias y Estado le llama a la nación. Estas últimas, las del Estado, son políticas de más de un gobierno. La política nacional, la política, por ejemplo, del plan de vacunación, tiene que ver o incluye a todas las provincias o a todos los gobiernos provinciales del país. Pero hay políticas gubernamentales que no necesariamente son políticas del Estado para todas las provincias. Cada provincia tiene su particularidad. Y también es posible considerar como políticas de Estado aquellas que involucran al conjunto de los poderes estatales en su diseño o ejecución. Es decir, políticas que involucran al Congreso, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. También son políticas de Estado nacional, y que incluyen a los estados provinciales, o a los gobiernos provinciales, vamos a llamarle, porque el autor le gusta llamar gobierno a lo provincial y Estado a lo nacional. ¿Y qué critica él de estas políticas públicas, este autor? Dice que en estos tiempos en la discusión política, de la política pública, de los actores, de nosotros, los docentes, los sindicatos, los empresarios, cuando nos sentamos a discutir sobre la política pública que nos toca, nos dedicamos más a la retórica, digamos, en torno a unos pocos temas de alta visibilidad y que no siempre son de gran interés público. Es como que, en palabras más sencillas, dice, se sientan a discutir las políticas públicas y se pasan más de charla en charla, de conversación en conversación, que no le interesa a todo el pueblo o a toda la nación, sino que representan algunos temas visibilizados, ¿no? Es como una crítica para decir él, ¿no?, que la discusión política no debe ser habitualmente así. La discusión política debería ser una discusión donde nos sentamos a charlar de los temas de interés público o de interés común. Y acá dice que en esta sociedad
solo un pequeño número de personas, de entidades, de organizaciones, logran aportar, diseñar, incluirse, incorporarse en estas políticas públicas. Y dice que eso pasa, que esto pasa porque tenemos poco acceso a la información. Y como tenemos poco acceso a la información, esto sesga o no nos permite participar. Es decir, puede ser que no nos enteremos de que haya una convocatoria para diseñar un programa de educación de calidad, no sé, se me ocurre, o para una convocatoria para revisar un diseño curricular, como que no se difunde mucho. Entonces, como no se difunde mucho, no nos enteramos y no participamos. Y por otra parte, otra crítica que hace es que las políticas públicas todavía no reciben la atención que merecen a nivel académico y de los medios de comunicación. Es decir, como que no son cuestiones que en las universidades y en los medios de comunicación estén como muy presentes, ¿no? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, una de las cosas que hace que yo me doy cuenta cuando leo esto, ¿no? Esta crítica, el año pasado, cuando estábamos todo el año en pandemia, no sé si se dieron cuenta que en los canales de televisión que tenemos acceso acá en Mendoza, a los canales de alcance nacional, no nuestros canales de la provincia, no sé si se dieron cuenta que no se hablaba de la escuela, que en los temas de los medios de comunicación no estaba la escuela presente. ¿Y qué pasó este año? Con el tema de la escuela en los medios de comunicación. Lo mismo a nivel universidad. Investigaciones que el año pasado ni se les ocurrían, ahora todo el mundo está investigando cómo se enseña y cómo se aprende en pandemia. Ahora está en la agenda, se dice, de los medios de comunicación. Esto que la era Pareda hace unos años decía que a los medios y a la academia no le interesaba, estoy hablando de educación en este caso, ¿no? Ahora interesa y como que aparece en la agenda política más, con más importancia. Y otra diferencia que establece entre gobierno y políticas públicas, ¿no? Los gobiernos, que es lo que él hace, yo les decía recién que son los poderes más bien provinciales y municipales, también plantea él, me había olvidado decirles, son instrumentos para la realización de las políticas. Lo importante en el gobierno son los resultados de bienestar social, es decir, quiénes aplican las políticas públicas realmente, quiénes las operacionalizan, quiénes las llevan a cabo, ¿no? Los gobiernos. ¿No? Pero, ¿con qué único fin o con qué único resultado que buscan? El bienestar social. Eso es una política pública, ¿no? Cuando se pretende el bien común. Las políticas públicas permiten ordenar en torno a su finalidad o propósito las leyes, las metas ministeriales, las prácticas administrativas y las partidas presupuestarias. Acá es donde necesitamos tener esta materia para entender después por qué tenemos tal ley, tal norma, tal resolución, tal presupuesto, tal decreto, ¿no? Porque a partir de la política pública que se diseña, es después cómo se va a operacionalizar en la normativa. Las políticas públicas presentan los principales criterios a un gobierno para analizar el avance, los obstáculos, los retrocesos, es decir, y hacer también una evaluación de esta gestión de las políticas públicas, ¿no? Es decir, cuando se diseña un programa de política pública,
también se diseña cómo se va a monitorear ese programa. Por eso cuando ustedes hacen un proyecto, que yo, como di el ejemplo recién, de Mendoza Educa, una de las cosas que ustedes tienen que colocar en el proyecto es cómo van a evaluar el proyecto, que es un proyecto institucional, que después se transforma en un proyecto provincial y después en un proyecto nacional, porque tiene que ver con las partidas presupuestarias, ¿no? Que todas estas cuestiones van atadas a las partidas presupuestarias, ¿no? El apoyo de los partidos políticos, acá recién habla de partidos, ¿no?, al gobierno se pueden estructurar en torno a las políticas públicas. Ya les voy a dar la palabra, pero espérenme un ratito. Entonces, el apoyo de los partidos al gobierno puede estructurarse en torno a ellas, es decir, todos los partidos pueden hacer acuerdos y consensuar con una política de bienestar común. El gobierno es una enorme empresa en la que se toman decisiones sobre temas importantes para todos los ciudadanos. Por eso el autor plantea la importancia de que todos participen en los acuerdos y en los consensos de las políticas públicas. Bueno, voy a detenerme y ya les digo por qué. Nos vamos a cambiar de sala y de Meet, ¿sí? Ahora les mando por WhatsApp y ahí en otra sala les digo por qué. Si no, Ezequiel les puede ir contando. Así en este Meet que tengo como de mi correo particular, que lo armé ahora, no tengo la opción de grabar. Entonces, les pido disculpas, en el medio de la reunión me contestaron en mi pedido de permiso de usar la cuenta, que no me daban permiso para usarla. Por eso es que cancelé la reunión ahí y armé desde mi cuenta privada. Esto implica que desde mi cuenta personal no puedo grabar, porque yo no soy supervisora como el profesor José Rivas, que es supervisor y tiene una cuenta de la DGE que él puede grabar. Así que si estaba el colega que decía en el grupo que él tenía una aplicación para grabar, adelante. Bueno, ahora sí retomamos, vuelvo a compartirles la pantalla y seguimos. Esa fue la cuestión, por eso me salí. Bueno, genial, entonces ahora retomamos. Bueno, sí, esperemos que sí. Bueno, estábamos acá entre en la relación importante que hay entre gobierno y políticas públicas, no olvidarnos entonces que somos los gobiernos, sobre todo provinciales, los que operacionalizamos las políticas públicas. Y dentro de los gobiernos provinciales están los municipios y dentro de cada municipio están las instituciones, algunas municipales y otras provinciales, y también las instituciones privadas, que también son parte de esta construcción de la política pública. Esto, hasta ahí el planteo del autor Laera Pareda para decirnos un poco qué es la política pública, quiénes intervienen, por qué se denomina pública y cuál es la diferencia entre la política del Estado y la política de un gobierno y cuál es el rol nuestro desde nuestros lugares en la puesta en marcha de las políticas públicas, ¿no? Decirnos que somos agentes políticos de entrada y que todos tenemos el derecho y el deber de participar en las políticas. Cada uno decide si lo quiere hacer o no, obviamente. Por eso también somos políticos, porque podemos tomar la decisión. Pero la idea es que podamos intervenir siempre en el diseño y la implementación de las políticas públicas.
En este texto, Mariana Cantarelli hace un poquito de historia en relación a las políticas públicas de Argentina del siglo XIX y XX y del siglo XXI, ¿no? Ella plantea que en el siglo XIX y XX las políticas públicas eran la base de un programa de gobierno nacional que aseguraban el vínculo muy cercano para que la política marchara y marchara bien entre la familia, la escuela, la fábrica, el partido, la iglesia, los sindicatos, las empresas, ¿no? Es como que había un tipo de sociedad más unida, ¿no?, que hacía que las políticas se desarrollaran de una manera que todos los actores de la sociedad se sentían incluidos en ellas, ¿no? Ellos dan, Mariana Cantarelli da ejemplos de políticas de los siglos anteriores, no habla obviamente de las políticas militares, ¿no? Se refiere a la política del modelo agroexportador, a las políticas de los gobiernos después democráticos de Irigoyen, a los gobiernos democráticos del peronismo, los gobiernos desarrollistas, ¿no?, que es como que los sujetos de las sociedades o de las comunidades o de nuestros pueblos nos sentíamos contenidos por las políticas, porque teníamos trabajo, teníamos un salario digno, teníamos una iglesia a la que todos pertenecíamos, un sindicato que nos representaba. Era como una sociedad más unida, más consolidada, más cerrada también podría hacerse. También éramos menos, ¿no? Esto le hacía muy bien a la política, tener este tipo de sociedad, sin duda, es lo que recuerdan nuestros abuelos, ¿no? Que ellos siempre dicen en nuestra época, estábamos más seguros, más tranquilos, siempre había trabajo, no corríamos riesgo, es como que todas las políticas estaban como de la mano y bastante hilvanadas. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Que la sociedad se caracteriza por otras cuestiones, sobre todo en el siglo XXI, en la década de los 90, ahí donde esta autora va a hacer hincapié, donde la sociedad empieza a fragmentarse como sociedad, ¿no? Empieza a fragmentarse y a haber más diferencias entre clases o sectores sociales, ¿no? Más diferencias entre pobres y ricos, más diferencia entre ricos entre sí, entre pobres entre sí. Sí, tiene que ver cuando en los 90 sí, se implementa, entrando la democracia, las políticas neoliberales en la cual aún hoy seguimos y no vamos a salir, porque políticas comunistas no vamos a tener, ¿no?, por el estilo de sociedad que nosotros somos, ¿no? Entonces, con el neoliberalismo, ¿qué hace el neoliberalismo? ¿Qué hacen los gobiernos neoliberales de esa época que está analizando Mariana Cantarelli? Que ustedes más de uno lo saben. ¿Qué hace? Le delega el poder del diseño de las políticas públicas a las empresas o al mercado. ¿Y eso qué generó? Que muchos de nuestros padres y también de nosotros en ese momento quedemos fuera, por ejemplo, del ámbito laboral o fuera del ámbito del club o fuera de la escuela, ¿no? Porque también la escuela tendía a privatizarse o a regirse por leyes del mercado y el que no respondía al alumno ideal tendía a fracasar en la escuela. Entonces, el punto de partida, como en unos siglos para construir política, era la cohesión de la sociedad y de todos los sectores sociales, y el punto de partida en la década de los 90 para construir política es la desvinculación.
todo lo contrario, ¿no? La dispersión, la fragmentación, la heterogeneidad. Y eso trajo grandes problemas, obviamente, y grandes dificultades para todos nosotros. Bueno, por ahí para los que son jóvenes no lo habrán vivido, pero para los que hemos pasado por este tipo de políticas públicas en los 90, la hemos disfrutado cuando era el 1 a 1, pero así también después nos hemos caído de esa de ese gran placer que parecía que teníamos, ¿no? Entonces, la autora no se quiere quedar en la crítica a los 90, sino que nos plantea un desafío a nosotros, ¿no? Para esta construcción política, que somos nosotros una nueva generación, ¿no?, de pensadores que tenemos un problema común o problemas comunes, que es un problema que representa al bienestar de muchos, y que somos lo que tenemos que construir la política a partir de ahora, no a partir de ahora de hoy, sino a partir de pasado este gobierno del mercado, ¿no? Este poder del mercado. Entonces tenemos que, para eso, nosotros como sujetos, constructores de política, tenemos que cambiar nuestra subjetividad, nos plantea la autora. Pasar de la demanda, de demandarle cosas al Estado, a hacernos responsables en un Estado garante de derechos, pero también de deberes. Es como que no nos podemos quedar en la demanda y la queja. Yo al Estado le pido, le exijo y no hago nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el nuevo planteo? Que todos somos el Estado. Entonces, todos tenemos el deber de construir la política en la cual vamos a habitar. Todos tenemos el deber de participar en las decisiones políticas. Uno de los deberes que nosotros cumplimos lo hacemos a través del voto. Pero hay otros deberes sociales o civiles que nosotros tenemos como constructores de política que nos demandan participación y que por ahí no nos gusta porque nos decimos a nosotros mismos que la política no nos interesa. Bueno, Mariana Cantarelli plantea que si estamos con esa perspectiva, las decisiones las van a tomar otros y después no tengo derecho a nada, sino a aplicar lo que otros pensaron por mí. Entonces, ¿qué dice? Que los únicos que pueden construir esta nueva política son los que tienen ganas de pensar y hacerlo. Entonces, Mariana Cantarelli dice, ¿qué vamos a dejar? Que el mercado piense por nosotros. Ahora nos habla los docentes, ¿no? Que el mercado piense por nosotros y decida qué política queremos. O vamos a pensar nosotros, participar nosotros, juntarnos nosotros y ponernos en el rol de agente del Estado y no delegar nuestra tarea principal, sobre todo la que tenemos los docentes, que es la de pensar. Nuestra tarea o nuestra función más importante es intelectual. Entonces, ella plantea que no tenemos que delegar esta posibilidad que tenemos de pensar para construir política. Entonces, una de las preguntas que yo les propongo de haber escuchado hasta acá, ¿qué herramientas creen ustedes que necesitamos tener para ser parte de esta construcción política? Los invito a escribir en el chat. Herramientas, ¿sí? Estrategias concretas, no objetivos, no principios, no ideales.
formación, muy bien, tal cual, sí, tenemos que estudiar qué es lo que están haciendo, conocimientos, muy bien, estar en este postítulo, muy bien, estar comunicados y debatir, educación, organización, participación, información, formación técnica, muy bien lo que están poniendo en el chat. Esas son las herramientas. Formarnos, comunicarnos, recibir comunicación, pero tal cual como están poniendo allí, ¿no? Con pensamiento crítico, para no recibir información y no saberla digerir, sino saberla discriminar. Y tenemos que tener lo que también están poniendo ahí, gran capacidad desarrollada para el diálogo, el debate, la discusión, para poder lograr la participación y el acuerdo. Porque si no tenemos capacidad para dialogar, están poniendo interactuar, muy bien, debatir, discutir con el otro y saber que no todos vamos a pensar iguales, se nos hace difícil pensarnos en esta subjetividad de la responsabilidad como agentes del Estado de las políticas públicas. Muy bien, están muy bien preparados. Me encantó todo lo que ponen, perfecto. Trabajo en equipo, liderazgo. Sí, no se olviden sobre todo la capacidad de diálogo y de escucha, ¿no? Porque esto es lo que a veces alimenta también estas famosas grietas de las que tanto se hablan por ahí. Bueno, y ahora vamos entonces, ya que tenemos unas cuantas herramientas, las acaban de mencionar, muy interesantes, vamos a ver qué nos dice Paulo Freire ya. Sí, la grieta que le conviene a unos pocos, tal cual. La comunicación asertiva. Lo de lo digital, lo dijeron varias veces, sí. Hoy tenemos que tener, habrán visto que yo puse ahí varias imágenes tal cual, yo lo pensé mucho esto, tenemos que tener hoy más que nunca un muy buen manejo de las nuevas tecnologías para poder participar en política, en la implementación de las políticas públicas. Bueno, ¿qué dice Paulo Freire? Que la práctica educativa no es neutra, no es no comprometida, dice. Al contrario, la práctica educativa es política y es comprometida. ¿Por qué es política la práctica educativa? Porque todos somos portadores de una ideología acerca de la vida, de la familia, de la sociedad, de los medios. Todos portamos una ideología. Y nuestra práctica educativa está atravesada por esa ideología que portamos. No es una ideología partidaria, que también podemos portar, no está prohibido, pero dentro de la ideología que llevamos puesta todos, cada uno de nosotros a cada día de clases, está nuestra concepción de ser humano, nuestra concepción de sujeto, nuestra concepción de familia, de sociedad, de municipio, de gobierno, de partido político. Y en este sentido somos transmisores de ideología. Nadie va a dar clases a decir cosas de forma neutral, jamás. Eso es mentira. Ya lo dijo Freire hace muchos años y si ustedes se ponen a pensar, van a ver que todo el tiempo estamos transmitiendo nuestra ideología en nuestros actos de enseñar. Bueno, para Freire es una de las bellezas de la práctica educativa el asumirnos como agentes políticos, porque esto nos lleva a vivir el respeto real por los educandos, utiliza él esa palabra, sería por los estudiantes hoy, al no tratar de imponerles nuestros puntos de vista, porque Freire parte de la concepción que si yo tengo mi ideología, el estudiante también tiene la suya. Entonces, ¿qué es la práctica educativa? Compartir conocimientos respetando las ideologías o las subjetividades, también podemos decir, que cada uno porta. Y vieron que Freire insistía siempre mucho en esto de que no tenemos que imponer nuestra ideología al otro,
pero sí la compartimos, porque no la podemos dejar afuera del aula. ¿Mm? Sí la compartimos, pero no la imponemos. Y por eso él habla de ética y de una postura sustantivamente democrática. Yo tengo que tener claridad en cuál es mi ideología política, o sea, qué pienso del hombre, qué pienso de la seguridad, qué pienso de la educación, qué pienso del gobierno, qué pienso de una gestión, qué pienso de un municipio, qué pienso de un mercado, qué pienso del presupuesto, qué pienso del INDEC, qué pienso de lo financiero, qué pienso de la bolsa de Estados Unidos, qué pienso de Trump, qué pienso de Obama, etcétera. Tengo que tener claridad de eso para poder tener una postura ética y democrática frente a mis alumnos. Porque si no, se me va a ir, si no tengo esa asunción de política y esa claridad, se me va a ir la mano y voy a querer imponer mis ideas, mis concepciones al otro. Y para Freire lo fundamental es compartir conocimiento. La práctica docente es política. Tienen que poner 3 porqués. Son frases cortitas que permite el Menti poner. A ver en qué estamos, el Menti nos va a mostrar en qué estamos más de acuerdo. Díganme si alguien ya pudo entrar, si ya pudo poner el código y si ya pudo escribir.